Gracias a nuestras tres panelistas por este excelente conversatorio. Creo que ha sido tremendamente enriquecedor y seguramente un complemento más en esta maravillosa mañana en la que creo que todos concordaremos que desde la óptica y la perspectiva de médicos y profesionales del sector de la salud, desde la perspectiva de personas, hijos, papás, hermanos, algunos desde la perspectiva propia de haber cursado por transiciones de enfermedad, cura o aún cursándolas, hemos estado expuestos de una forma verdaderamente enriquecedora a unas charlas de un altísimo valor y un altísimo nivel, de lo cual nos llevamos seguramente muchas enseñanzas. Tengo el gusto de continuar con la presentación de nuestro próximo invitado, el doctor Jorge Eslava Cobos. El doctor es neurólogo infantil, es actualmente director del Instituto Colombiano de Neurociencias en Bogotá y es expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, docente de neurología, neuropediatría, neuropsicología y rehabilitación. Es autor de diferentes libros, artículos y ponencias nacionales e internacionales, y esta era la presentación que en principio habíamos enmarcado, teniendo una conversación muy breve con el doctor antes de que empezaran las primeras sesiones. Veo qué tan alineado era su comentario, doctor, cuando charlábamos en la sala antes de entrar. Me dijo, tal vez lo más importante, y tiene mucho que ver con lo que hemos visto hasta ahora, es que soy abuelo de 5 nietos, o sea que esto realmente de poner la vida por delante, la continuidad y lo que verdaderamente es importante, sigue siendo el protagonista en nuestra mañana, con un reto no menor, porque hoy hemos visto cuestionamientos muy profundos, cuestionarnos qué es la dignidad, qué es la muerte, qué es la vida, y el doctor tiene una interesante conferencia sobre la nueva normalidad, y posiblemente todos empezaremos, ya que estamos en la MUD, preguntándonos qué es normal, y ahora vamos a tener un poco de información al respecto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos, gracias Tomás, muy amables. Gracias a la clínica y gracias a ustedes por su asistencia. Los organizadores de esta reunión tenían claro que ustedes no iban a ser capaces de almorzar después de este dolor tan grande, y entonces por eso me trajeron a mí, para ver si logran de alguna manera mejorar su panorama. El problema es que lo que no sabían es que el que inauguró la unidad de neurología y particularmente de neurología infantil de la clínica del Country, cuando se abrió la unidad neonatal como neurólogo, fui yo, y mis colegas pediatras me llamaban a mí por razones obvias el ángel de la muerte. Así es que todo esto que se ha comentado hoy no me es ajeno, es muy cercano a mi corazón y a mi historia. Pero por supuesto, por diversas razones fui a parar a otros caminos. Pero quiero retomar lo que sí repitieron en todas las tres presentaciones previas, y es que esta reunión de esta mañana no era un canto a la muerte, era un canto a la vida, sin lugar a dudas, ¿sí? Los médicos desde siempre tuvimos el oficio de ayudar a bien morir. Curioso, no se mencionó esa frase, entre otras cosas, ¿sí? Debe decir que yo soy, no, yo debe ser, no, que soy el más viejo de todos ustedes, claro. Y como tal, en esa época se decía que el oficio del médico era ayudar a bien morir, o parte del oficio, ¿sí? Y creo que eso es lo que hemos hablado en la mañana. Pero también, por supuesto, y en medida mayoritaria, es oficio del médico ayudar a buen vivir. Y en hablando de infancia, bien vivir significa desarrollo infantil. Entonces quisiera contarles algunas cositas sobre desarrollo infantil, porque es que a la vuelta del siglo nos está estallando en la cara una nueva realidad a la que no nos habíamos asomado anteriormente, que creo que, a la que creo que no podemos ser ajenos,
y tenemos que empezar a pensar en redefinir todas nuestras concepciones fundamentales y desde ahí nuestra práctica toda. Porque como veremos más adelante, los fundamentos, los basamentos centrales de nuestro oficio están en seria disputa y creo que con muy buenas razones. Esa es la razón por la cual esta presentación originalmente se llamaba Chévere ser diferentes, ¿sí? Que quedó en la nueva normalidad, y les voy a repetir esta diapositiva al final, ¿sí? Entonces, empecemos. Los directores de cine en trance de mostrarle a su audiencia o transmitirle, los directores de cine de terror, en trance de inculcar en su audiencia todo ese terror espantoso, saben bien que tienen un recurso que utilizan frecuentemente, y es mostrarnos a la amenaza esa que viene ahí, como ese grupo de malvados homogéneos en su maldad, en el terror que inspiran, y lo logran, porque es que ellos saben bien que a los humanos lo homogéneo no nos es grato, lo homogéneo nos produce rechazo, es tedioso, es amenazante, es terrorífico. Lo homogéneo no es lo que nos es grato. ¿Qué nos es grato a los humanos? A los humanos nos es grata la diversidad, en cualquiera de sus manifestaciones. Esa maravillosa explosión de miradas, de olores, de sensaciones, de experiencias, de vivencias, la diversidad. Eso es lo que los humanos en todas partes del planeta, desde el Japón hasta Río de Janeiro, pasando por supuesto por Colombia, atesoramos de una manera maravillosa. Entonces, si eso es verdad, y lo es, ¿de dónde nos viene la pasión por la norma? ¿Sí? ¿Por qué tan apegados a las normas como estamos? ¿Y por qué hacemos de la norma el fundamento y el basamento de nuestras concepciones teóricas y de nuestras decisiones? Voy a dejar por fuera consideraciones políticas y demás, porque me haría inacabable y nos apartaría un poquito del tema, pero solo para recordarles que un recurso maravilloso de todos los tiranos de todos los tiempos, desde la Inquisición hasta los gulags de Stalin, fue nominar al oponente como un desviado, como un anormal, y por esa vía pues salir de él con cierta facilidad. Entonces voy a dejar esas consideraciones por fuera y vamos a centrarnos en las consideraciones como más aterrizadas, más cotidianas, de dónde nos viene la pasión por la norma. Y entonces uno cae en cuenta que es que los humanos somos animales gregarios, como los lobos, como los elefantes, como los suricatos, como todos esos, y los animales gregarios se juntan, por supuesto, por eso son gregarios, se miran, se tocan, se huelen, se lamen con frecuencia, y en ese contacto cercano se dan cuenta quién es como uno y quién no es como uno. Y en principio el que es como uno es confiable, y el que no es como uno, no, ¿sí? Ahí ya, eso ya uno le pone ahí. Y entonces algo hay que hacer con ese que no es como uno. Entonces, la humanidad a lo largo de milenios fue construyéndose en ese sentimiento gregario y arriba a los inicios del siglo XX, convencida que las cosas son como son. En todos esos criterios que ustedes ven ahí, por supuesto, en raza, moral, etcétera, 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 y que eso es lo normal, por supuesto, y el que no está ahí, pues es anormal. Y si usted le pregunta a alguien si sabe quién es normal y quién es anormal, pues claro, pues por supuesto que lo sea. Ahora pregúntele que lo defina, a ver cómo le va. Pero en principio todos sabemos quién es normal, claro. El asunto es que alguien tuvo que haber dicho cuál era ese parámetro de normalidad, ¿sí? ¿Quién establece ese parámetro de normalidad? Y como suele pasar, por supuesto, el que lo hace, pues es el que está en el curubito, la cúpula dirigente, evidentemente, en el sentido que sea. ¿Y quién está en el curubito? ¿Quiénes están en la cúspide de la pirámide social hace 100 años? Pues un grupo muy interesante de fulanos. Número 1, son hombres, varones, todos, ¿sí? Número 2, son blancos, por supuesto, son blancos. Número 3, son ricos, evidentemente, son ricos. Número 4, son aristocráticos, y si uno no es aristocrático, tiene que buscarse por allá algún primo lejano que sea conde o alguna cosa que se nos queda mal, ¿sí? Entonces, ese es el grupo del cual parten los imaginarios sociales de esos curubitos. Y entonces, por supuesto, el que no está ahí, pues por definición está excluido. Entonces, hoy, hace 100 años, ¿quién está excluido? Pues evidentemente, claro, las mujeres, claro. ¿Qué hace una mujer decente a estas horas aquí sola sin su marido? A ver, contésteme en esa pregunta, ¿sí? Ríanse,
Pero esa pregunta era absolutamente pertinente hoy, hace 100 años, sin lugar a dudas, ¿sí? ¿Qué otro estaba excluido? Pues las etnias. Asómbrense de que esta diapositiva, que es del año 1972, relata el último genocidio oficial de indígenas en los llanos orientales. Y lo interesante es que estos señores, y parece que no era un recurso de abogados, es que era de verdad, 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 ¿sí? Lo que tenían claro es que no sabían que era malo matar indios, de verdad, verdad, pues en el fondo del corazón, ¿sí? No eran unos salvajes, es que no estaba mal, ¿sí? De la misma manera que un fulano del Ku Klux Klan hace 100 años no encontraba mal quemar un negro, pues eso estaba bien. Total, ¿quiénes estaban excluidos? Pues evidentemente los indígenas. ¿Quiénes más? Pues esta diapositiva asquerosa, por supuesto, retrata, y esa ni siquiera es vieja, esa es reciente, y es real, no es un Photoshop. Relata muy bien quién está excluido. ¿Quién está excluido? Por supuesto, los valores, la ética, la espiritualidad es más que bienvenida, claro, sin lugar a dudas, siempre y cuando sea la mía, porque entonces yo me creo con el derecho de que los demás tienen la obligación de que sus concepciones espirituales, valorativas y todos los demás tienen que ser coincidentes con la mía, si no, no se vale, por supuesto, así no. ¿Qué más está excluido? El arte, por supuesto. ¿Alguien se imagina un museo de arte moderno de hace 100 años? Y en el tema que nos interesa hoy, ¿quién más está excluido? Por supuesto, los anormales, claro, evidentemente, ¿sí? Michel Foucault, que no necesita presentación, uno de los principales epistemólogos del siglo XX, tenía una cátedra en la Universidad de París todos los veranos que solía terminar en un libro, y en este caso concreto termina en un libro absolutamente obligado, que nos relata de dónde viene eso y como cuáles son los fundamentos. Sobre eso vamos a ir un poquito más adelante. Entonces, la humanidad hoy hace 100 años se voltea donde la ciencia en este contexto y le hace una pregunta crucial. La pregunta es, oiga, ¿los niños son homogéneos o son diversos? ¿Sí? Y aquí hay que hacer una explicación, porque es que a la humanidad en general la ciencia le importó muy poquito. Cuando levantaban a un pobre muchacho para ir a remar en las galeras, o a llevárselo de soldado obligado, o a quemarlo en la Inquisición, un muchacho con síndrome de Down, por ejemplo, en el 640 o en el 1220, pues a la humanidad jamás se le ocurrió preguntar si eso tenía una base científica o no. Pero hace 100 años, no hacía mucho veníamos de la revolución industrial que le enseñó a la humanidad todo lo que había en la ciencia, en la industria, en la tecnología, en la innovación, y entonces la humanidad se empezó a engolosinar con la ciencia y empezó a entender que los fundamentos centrales de lo que hiciera tenían que tener un fundamento científico. Entonces, hoy hace 100 años, la humanidad se voltea donde la ciencia y le pregunta, ¿los niños son homogéneos o son diversos? ¿Y qué le contesta la ciencia en ese entonces? La ciencia contesta que son homogéneos. Y diseñamos las escalas normatizadas del desarrollo, de las cuales hay cualquier cantidad y que todos estamos obligados a conocer, dominar y además a obedecer, ¿sí? Y entonces un niño de 3 meses sostiene la cabeza y guau, 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 y el resto del cuento ya lo sabemos, y pululan las escalas normatizadas del desarrollo, ¿sí? De entrada eso debiera generar sospecha, porque es que si una cosa es buena, ¿por qué hay que repetirla 50 veces? ¿Sí? ¿Por qué debería haber 50? Y entonces ya, pero eso es otro cantar. Total, nos inventamos las escalas normatizadas del desarrollo. Y el siguiente paso es obvio. Si podemos definir qué es normal o no en términos de desarrollo infantil, ¿no será que eso mismo lo podemos aplicar a todo el mundo, incluyendo los adultos, y definir quién es normal o quién no lo es? Y pues por supuesto que lo podemos hacer, y aparece por supuesto el coeficiente intelectual, que arranca como un imaginario científico y deviene después en un imaginario popular, que se frasea más o menos como está en la diapositiva. Einstein tenía 160, ¿y cuál es su coeficiente intelectual? O peor aún, una frase dicha en el club, ¿sí? Mi hijo tiene un coeficiente intelectual de 115, ¿y el suyo cuánto tiene? ¿Sí? Y entonces todos nos metemos debajo de la mesa y la humanidad arranca un galope psicótico en producir niños inteligentes. Y entonces todos los padres se rompen la nuca y se gastan hasta el último centavo para producir niños inteligentes. Todas las instituciones educativas se sienten obligadas a hacer fábricas de niños inteligentes y todos nosotros los profesionales nos sentimos obligados a ser mercaderes de la inteligencia, ¿sí? Y entonces a eso nos dedicamos
durante todo el resto del tiempo. Pero la vida es dura y el tiempo no se detiene, claro. Y entonces pasa el siglo. Y cuando pasa el siglo empezamos a entender que lo que sí tuvo el siglo XX de maravilloso fue una alucinante capacidad de hacerse, como decía Álvaro Gómez, las preguntas por lo fundamental. ¿Y eso quién lo dijo? ¿Y eso de dónde salió? ¿Y eso tiene vigencia? ¿Eso fue pertinente? Y si lo fue, ¿hoy mantiene la pertinencia? ¿Sí o no? Y entonces uno detrás del otro se van cayendo todos esos imaginarios de normalidad y todos esos imaginarios de exclusión. Y hoy en día absolutamente nadie estaría dispuesto a dar un centavo, mucho menos ofrendar la vida detrás de estos imaginarios de normalidad o de exclusión. Por supuesto, evidentemente no. En el capítulo que nos interesa entonces, lo maravilloso de Foucault es que nos hace entender que esa categoría de los anormales no es una descripción científica y no está ahí desde el inicio de los siglos, desde el Big Bang, ni no estará ahí por toda la eternidad. No, es un constructo. En algún momento se lo inventan. Ahora, tiene un origen sano. Evitar que gente que no podía llenar determinadas expectativas tuviera que hacerlo, eso es real. Pero terminó convirtiendo a un grupo de gente en ciudadanos de segunda, que son algo así como subhumanos. Sí son, pero no son, sí están, pero no pertenecen, etcétera, etcétera. Total, es un imaginario que se construye y ni siquiera es muy viejo, ¿sí? Este es uno de los primeros textos al respecto con los títulos que se utilizaban en la época: idiocia, imbecilidad, idiota, imbécil y morón, que eran las categorías originales, en uno de los textos originales en el año 1877 de uno de los padres de la psicología norteamericana, Ireland, ¿sí? Y entonces, desde ese punto de vista, cuando hoy revisamos qué tanto se mantienen esos imaginarios, echemos una miradita, por ejemplo, a las escalas normatizadas del desarrollo. Resulta que el Ministerio de Educación, ustedes probablemente lo saben, en el diseño de las guías de práctica clínica, pues saca eso a concurso, y el de la guía de desarrollo se lo ganó la gente de epidemiología clínica de la Javeriana, ¿sí? Y eso está colgado en la página del Ministerio, ahí está, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la conclusión de este grupo que ustedes conocen suficientemente serio sobre cuál es el grado de validez y representatividad que tienen las diferentes escalas de desarrollo? Pues estos señores revisan 8.291 registros y los filtran y finalmente incluyen 0. 8.291 Biblias que nos hemos leído y recitado a lo largo del tiempo, ¿sí? Y cuando de verdad se le mete la ciencia impoluta, pues ahí queda en 0, ¿sí? Entonces, ¿en dónde va quedando ese amor y ese apego a ese desarrollo infantil normatizado? Y por ahí derecho, ¿en dónde va quedando ese apego a ese coeficiente intelectual como guía y norma de absolutamente todo? Muchos de ustedes sabrán que los hermanos de Subiría fueron los impulsores de la institución que se llamó Merani, o se llama Merani, que en su momento fue el que puso sobre el tapete el cuento de los niños genios, ¿sí? Y durante 40 años galopó sobre ese constructo de los niños genios y eso corrieron ríos de información a lo largo de todo este cuento con el asunto de los niños genios. Pues 3 décadas después, 4 décadas después, ambos, Julián y Miguel, en un acto de honestidad intelectual que los honra de paso, dieron media vuelta en 180 grados, ese es el libro de Miguel, ¿sí? Y su título me exime de tener que explicarles nada más. Y si eso es cierto en el ámbito local, pues aparece Howard Gardner en Harvard y nos hace entender que lo que hay son inteligencias múltiples, por supuesto. Que el cuento no es si usted es inteligente o no es inteligente, el cuento es simple y sencillamente en español coloquial, ¿usted para qué sirve? De eso es de lo que se trata, ¿sí? Y entonces usted sirve para una cosa, pero no sirve para otra, y usted sirve para esa y usted no sirve para la otra, ¿sí? No hay duda probablemente de que el Papa Francisco es un tipo inteligente, seguramente lo es. Y seguramente Shakira también, tal vez también, y James también, sí, y el presidente, Santos o Uribe, el que ustedes quieran, a mí no me importa, tal vez también, ¿sí? Pero el cuento no es si son inteligentes o no son inteligentes. El cuento es que si el Papa hace lo de James y James lo de Shakira y Shakira habla del presidente, pues les va mal.
Porque el cuento no es si son inteligentes o no lo son, el cuento es usted para qué sirve, ¿sí? Y si algo faltaba, llega la cereza del postre, y la cereza del postre es un libro monumental, escrito por Ricardo Rosas, que en ese momento era el director del posgrado de Psicología de la Universidad Católica de Chile, que además fue el que normatizó el WAIS para América Latina. Ese es el título del libro, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Más contundente no se puede ser, ¿sí? Y si algo faltaba, pues llega la tecnología, que aplana la cancha. Porque es que yo, con toda la perfección que tengo, mis nietos saben que soy perfecto, ¿sí? A pesar de eso, tengo que compartir con ustedes que yo soy discapacitado. Esto es una discapacidad en todos los textos de medicina y en medicina del trabajo, y esto es una discapacidad, ¿sí? Pero cuando aparece la tecnología, se acaba mi discapacidad. Me aplanan la cancha, ¿sí? Y por supuesto, el siglo XXI lo que trae es tecnología, pues a rodo, evidentemente. Y esa tecnología, pues nos viene a dotar de herramientas maravillosas que nos mejoran las habilidades. No se rían, porque ahí sí me siento insultado, perdón. ¿Sí? Ahí sí ya no, hasta ahí llegamos, ¿no? Respeto, ¿sí? No, así no es la cosa, no, esperen. La tecnología nos dota de cosas maravillosas para mejorar nuestras habilidades, pero la tecnología hace mucho más que eso. La tecnología nos cambia los estilos cognitivos. Es diferente la manera como entendemos las relaciones de causalidad cuando se parte de la mirada desde la tecnología que cuando no se está ahí. Y ahí habría que redefinir todo lo que supuestamente sabemos, decimos y entendemos sobre este cuento. Resumen, ese siglo XX que amanece convencido de que las cosas son como son, ¿sí? Ese mismo siglo anochece entendiendo las cosas exactamente al revés. Y entonces en este momento todos nos volvemos de nuevo donde la ciencia y le preguntamos, oiga, hace 100 años yo le pregunté si eran homogéneos o eran diversos, y usted me dijo que eran homogéneos. ¿Me mantiene esa misma respuesta hoy en día, sí o no? Este bonito es un compendio de los estudios que se hicieron por allá en los 60s y 70s, Greenwald, Chang, la señora Rita Ray Montalcini, que se ganó por esto el premio Nobel, en fin, cualquier cantidad de gentes. Y el asunto es simple, usted agarra una camada de ratones, hermanos gemelos idénticos, clones el uno del otro, y los parte en 3 grupos. Uno lo cría en condiciones normales, el otro lo cría en absoluta oscuridad, y el otro en una discoteca, luces, flashes, no le quita una luz, todo el tiempo luz, ¿sí? Y a los 2 o 3 meses lo sacrifica y les mira las neuronas de los lóbulos occipitales que todos sabemos procesan luz. ¿Y qué se ve? Pues estos son los raticas control, estos son los de la discoteca y estos son los de la oscuridad absoluta. Esto estoy contándoles el último chisme, no, esto se lo saben todos ustedes. Esto se llama plasticidad neuronal. Nadie se llama que, uy, que aquí me echaron el último chisme. Pues claro que no, ¿sí? Lo único que tenemos hoy en día son investigaciones para mirar la letra menuda sobre si eso es así o no es así. Entonces, dado que cada uno de nosotros viene de una historia personal íntima distinta, dada que las historias personales de cada uno de nosotros son diferentes, a más del hecho de que nuestra carga genética también es diversa, ¿sí? Dado ese hecho, ¿los niños son homogéneos o son diversos? Pues la respuesta es obvia, los niños son diversos, maravillosamente diversos. Los hay altos, bajitos, gordos, flaquitos, más oscuros, más claritos, más guerreros, más reposados, más astutos para una cosa, más lentos, de todo. El niño ISO 9000 no existe, no hay de eso, jamás lo hubo. Y los constructos que hemos armado alrededor de niños ISO 9000 son falsos, como una moneda de cuero. Pero ese hecho de que no sean homogéneos no solamente es un hecho, es un valor. Porque es en esa maravillosa sinergia de diversidades como se gesta la riqueza. Jaime Bernal, quien dirigió mucho tiempo el Departamento de Genética de la Javeriana, solía decir que hay especies que basan su éxito sobre la homogeneidad, como las cucarachas, ¿sí? Una cucaracha de acá es igual a una de Indonesia e igual a la de hace uno de 5000 años. Y hay otras especies que basan su éxito en la diversidad,
como las mariposas, y nosotros estamos ahí. Entonces la diversidad no solamente es un hecho, es un valor. Y todo este tiempo hemos estado así, tapando ese hecho. Ahora, entonces, ¿qué hacemos con ese mundo homogéneo? O dicho más técnicamente, ¿y ahora qué vamos a hacer? O dicho en términos latinoamericanos, ¿ahora quién podrá defendernos ya que se murió el Chapulín Colorado? ¿Sí? Mejor dicho, ¿cómo reescribimos? ¿Cómo reinventamos para los niños, pero también para nosotros y para nuestra sociedad, nuestra cotidianidad desde la diversidad? ¿Qué tal si en todas las escuelas de neurología, sobre todo de niños, ¿sí?, empezamos a aprender la neurología de la diversidad en vez de la neurología de la homogeneidad? ¿Cuál sería la mirada a esos anormales si los miramos desde ese punto de vista? Un pedacito del texto de Foucault dice así: la gran familia indefinida y confusa de los anormales, tiene más cosas y luego sigue, dará lugar a elaboraciones teóricas irrisorias, pero de efectos duramente reales. ¿Me quiere poner el video, por favor, si es tan amable? Elaboraciones teóricas irrisorias, pero de efectos duramente reales. Yo no sé si ustedes conocen a este señor, se llama Pablo Pineda. Si no lo conocen, googleenlo, lo van a encontrar en cualquier... Vamos corriendo ya, córrelo de una vez, ¿sí? Van a encontrarlo y se van a llevar una sorpresa, ¿sí? Pablo, tú has dicho por activa y por pasiva, no te has cansado de repetirnos: yo soy un chico normal, soy una persona normal. ¿La gente te cree cuando lo dices? Esa es una buena pregunta, porque hay un sector de la gente que por supuesto se convence. Ahí siempre son los que están relacionados con el tema. Familiares, que tienen una persona con síndrome de Down. Da igual el parentesco. Gente que está metida en el tejido asociativo del mundo Down. Gente, profesores, educadores. Eso sí. Pero luego, la amplia mayoría de la sociedad, yo creo que todavía no. Porque siguen todavía los moldes de, como no lo viven, no saben lo que es. Claro. Y como no quieren vivirlo, pues no van a saberlo nunca cómo es. Es que es convivir con un chico con síndrome de Down. Como hay ese miedo a la diferencia todavía, pues no se vive, no se sabe lo que es, ¿no? Y yo creo que mi lucha siempre ha sido intentar convencer a esa parte, pero es que es muy difícil. Todavía es muy cerrada para estos temas. Pero tú lo estás explicando muy bien, si no se acerca uno a la realidad, si no... Pablo Pineda es pedagogo, tiene una maestría en pedagogía de la Universidad de Murcia, es actor de cine, muy buen actor de cine. Y si ustedes lo quieren invitar a una conferencia, pues llámenlo ahorita para dentro de 4 años, porque ese es el tamaño de su agenda. Y sus interlocutores suelen ser ministros de educación, rectores de universidad, tenemos una grabación aquí en la Jorge Tadeo Lozano, etcétera, etcétera. Ese es el tamaño de ese señor, ¿sí? Pablo Pineda, ¿qué tiene de anormal? Que le sobra un cromosoma, claro. Si aquí entra un genetista con su kit de biología molecular y les toma muestras a todos ustedes a ver qué queda normal, ¿sí? Normal, el doctor Haddad y yo, ustedes todos los demás, y doña Marta, perdóneme, su designa esposa. Los demás todos quedan chimbos, por supuesto, ustedes lo saben, ¿sí? Claro, ¿sí? Pero más allá de que le sobra un cromosoma, ¿qué tiene de anormal Pablo Pineda? Elaboraciones teóricas irrisorias, pero de efectos duramente reales. Pero además, eso por el lado de la oferta, del sujeto que oferta. Por el lado de la demanda, ¿qué quiere hoy el mundo contemporáneo de los niños que le vamos a entregar? ¿Oficios homogéneos como los de 1960? No. El nuevo milenio viene con todas estas realidades.
tecnología, por supuesto, pero mayor espacio de aceptabilidad social de otros paradigmas, como Pablo Pineda, y mayor espacio de aceptabilidad, valoración y reconocimiento de otros proyectos de vida. ¿Quién es capaz de pararse aquí al lado de uno de los hermanos Rauch a ver si saca pecho? No, el pobre Pelagato, así son ustedes muy importantes, es usted, el fulano es el señor Rauch, ¿sí? Ahora, si les digo que hagan lo mismo con James, pues ahí sí que quedan peor, ¿sí? El mundo contemporáneo tiene unas ofertas maravillosas. En Colombia, esto fue hecho en noviembre del 2016, se mete uno a Google y pone avistamiento de aves, y se encuentra esta cosa, ¿sí? Hay una empresa, Rock Jumper, que propagandea sus tours, y si usted quiere tomar este, pues ya no hay espacios disponibles, y si quiere este tampoco lo hay, y si quiere este sí puede, pero le vale $6.550, y si quiere este le vale $9.250. ¿Y quiénes son los que guían a estos grupos? Pérez, González, Rodríguez, no señor, se llaman Rob Williams y Trevor Eller y Forrest Rowland, porque los colombianos somos los únicos que no nos hemos pillado en dónde está el siglo XXI. ¿Cuánto se gana cada uno de ellos? Eso es de la revista Semana, $310 por día. Se reciben hojas de vida ya a la salida si son tan amables, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de paradigmas, de direccionamientos de la mirada, de la necesidad de entender que ese paradigma que se construyó en el siglo XX no era cierto y ser capaces de mirar para otro lado. ¿Y qué se encuentra uno ahí? Se encuentra que la sociedad contemporánea está perfectamente dispuesta a aceptar la diversidad del señor que vive en el apartamento vecino y nadie se despeluca con ese cuento, ¿sí? Es un tipo raro, ¿sí? Curioso el tipo, pero más allá de eso, nada más. Nadie le está preguntando a esta señora si es normal o anormal. Menos aún se le va a preguntar a este señor. Y por la misma razón, pues no se lo vamos a preguntar a este señor. Claro que no. ¿Qué es lo que le vamos a preguntar a esta señora? Le vamos a cambiar la pregunta del siglo XX, que es si usted es normal o anormal, por la pregunta del siglo XXI, que son dos. Pregunta número 1, ¿usted para qué sirve? Y pregunta número 2, ¿usted qué necesita? Porque en el siglo XXI nadie se va a morir de viejo sin haber necesitado alguna cosa en algún momento de la vida. Y entonces, ¿qué necesita? Pues unas muletas. ¿Y este qué necesita? Desafortunadamente murió, como ustedes saben, hace 3 semanas. ¿Y este qué necesita? Algo distinto. Y ese niño hiperactivo, hiperkinético que se pasea por el consultorio de todos nosotros, ¿no será que se nos ocurren cosas más inteligentes que hacer con él que mandárselo al doctor Eslava o a la terapista fulana o a la psicóloga mengana o perenceja? Y cuando el maestro dice, claro, eso es fácil cuando es uno solo, ¿y qué tal cuando la clase entera es así? Pues igual, se detiene. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿sí? Como a cuento de que nosotros, galopando detrás del DSM, rotulando cualquier cantidad de muchachitos de TADH a la lata, ¿sí? Estamos haciendo barbaridades en vez de pensar cosas como más inteligentes. O, sí, ya sé que se acabó el tiempo, pero la culpa no es mía, la culpa es de otros, yo no sé, ya voy a terminar. Y entonces, ¿qué tal si en vez de obligarlo a la manuscrita feroz, ¿sí? Le entregamos un teclado, ¿sí? Y esto es un muchacho de 12 años, 5º grado, trasegando la vida entera contra bolitas y palitos, al cual simplemente le entrego un teclado y se acabó. Detrás de eso que ustedes ven allá de bolitas y palitos, hay 7 años ininterrumpidos de terapia tras terapia tras terapia, médico tras médico tras médico, consulta tras consulta, vacaciones perdidas. Detrás de ese teclado no hay ni un segundo de entrenamiento, ¿sí? Resumen, el mundo contemporáneo tiene para nuestros niños cosas maravillosas. Si somos capaces de entender que los proyectos de vida a los que ellos se van a asomar son totalmente distintos de los que imaginó el siglo XX y que el armamentario que ellos necesitan es distinto. Y nosotros como profesionales de la salud, que sí tenemos mucho que hacer con esto, si somos capaces de entenderlo desde la neurología y desde el cuidado de la diversidad. Ya para cerrar, en otro ámbito completamente distinto, pero relacionado, el ámbito social. Este señor es uno de los peores paracos que tuvo el Magdalena Medio, está muerto, dado de baja. Este es su papá, estos son sus hijos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los matamos?
porque si no los matamos, vamos a tener que aprender a vivir con ellos. Y solamente lo vamos a lograr, y son millones, si somos capaces de entendernos a nosotros mismos, tal como lo reza la Constitución de la República de Colombia, como una sociedad reconocedora, respetuosa y valorativa de la diferencia. Y tal vez en ese momento seamos capaces de trascender de ese radicalismo a ultranza que nos partió el país exactamente por la mitad, en dos, ¿sí? Y trascender a una nación civilizada que puede entender su riqueza, tal como lo dice la Constitución, y tal como lo taleteamos todos los días todos nosotros, desde la riqueza de la diversidad, y no desde ese unanimismo psicótico de la manada, para trascender a la riqueza de la diversidad. Y creo que lo vamos a lograr. Ustedes me pueden acusar de ser optimista, tal vez, sí. Soy optimista, siempre lo he sido, aquí estoy vivito y coleando y me ha ido muy bien, como para qué voy a cambiar. Razón por la cual puedo decir que ya le quito el segundo título que le pusimos y lo dejo tal cual, o sea que es chévere ser diferentes, ¿sí? Y ya para cerrar, les recuerdo que en el texto de Bustamante de Neurología, de hace 1000 años, editado en la Universidad de Antioquia, se traía la definición, o mejor, la raíz etimológica de la palabra médico. Médico viene del griego medomai, que quiere decir el que cuida con sabiduría. Les agradezco su atención. Muy amables.